el Pride Month, right? Esto es algo, tal vez si le bajan un poquitito más a la música, esto es algo muy, muy controversial cuando se habla desde un púlpito, por así decirlo, ¿verdad? Porque como bien sabemos, la iglesia en general no está de acuerdo, ¿verdad?, con lo que se festeja en este mes. Y no vamos por el lado de son personas malas que se van a dar al infierno. No, son personas como tú y como yo. Y déjame decirte que yo puedo tener otras cosas que en la Biblia dicen, ¿sabes qué? Esto no se tiene que hacer y yo lo hago. Entonces el Señor tiene que trabajar en mí, y es por eso que yo busco al Señor, para que el Señor me transforme a mí, ¿verdad? Pero ustedes se pueden dar cuenta porque esto ya se empieza a hacer más conocido en diferentes lugares. Lo puedes ver en Brasil, en México, en Argentina, aquí en Estados Unidos, los desfiles. O sea, para serte bien sincero, se ve inofensivo, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas en la palabra de Dios que no podemos dejar pasar por largo. Y es muy bueno cuando podemos adentrarnos y tratar de ver las razones que el Señor nos da para nosotros poderlo entender de una mejor manera. Y como lo digo, tal vez esta predicación está siendo grabada y puedan decir los que lo vean después, porque ustedes me ven y yo sé que tal vez por el tiempo que tienen conociéndome, pues no me van a decir nada si es que opinan lo contrario. Pero posiblemente personas que lo vean se van a decir, wow, esta persona es homofóbica. Y no, claro que no. ¿Por qué no? Pues porque yo no, primero que nada, no les tengo miedo, sino yo los amo, los respeto, los quiero como personas, ¿verdad? Aunque no apoyo el área en donde se mueven, ¿me entienden? Entonces, no va a ser un tema homofóbico para nada, sino al contrario, va a ser un tema de amor. ¿Por qué? Porque lo que quiero para ellos es lo mismo que quiero para ustedes y quiero para mí. Que podamos ser transformados en nuestro corazón para poder estar un día con nuestro Señor. Entonces, vamos a comenzar. La palabra de Dios, tengo ahí un pequeño slide. Vamos a irnos al libro de Mateo, capítulo 24. ¿Sí saben de qué estamos hablando, verdad? ¿Cómo se llama la serie que estamos tocando? Les voy a dar un premio si se acuerdan. A ver, Débora, ¿cómo se llama la serie? Que no viniste. La semana pasada hubo, ok, te la pasamos. Pero Fanny sí vino la semana pasada. ¿Cómo se llama la serie que estamos viendo? Fanny, me estás dejando mal con los de Facebook. ¿No te acuerdas? ¿Alguien que sí se acuerde la serie? ¿Cómo se llama? Te la pasó, ¿eh? El premio va a ser para Eli. El tema se llama Justo a Tiempo. ¿Y qué personaje estamos viendo en esta serie que estamos tocando, Israel? ¿Quién es el personaje principal que estamos tocando? Noé. ¿Noé o Sigue? Sí, es Noé. Estamos tocando a Noé, ¿verdad? Noé, el que construyó el arca, ¿se acuerdan? Entonces hemos visto diferentes temas, pero el día de hoy quiero que vayamos al libro de Mateo 24. Te voy a decir un versículo que no está ahí, que no va a estar en mi presentación, pero dice en el capítulo 24, versículo 33: así también vosotros, escúchenlo bien, chicos, si pudieran, no quiero seguir cortando entre el mensaje, pero ¿saben qué les recomiendo? Se los recomiendo de corazón, que si tienen teléfono, porque ahorita ya no es como que van a traer un cuaderno, si tienen teléfono, tomen nota, nada más de los puntos que a ustedes se les queden, y ya el Señor sabe si te vas a meter a Facebook, ya ese ya no es ¿me entiendes? Pero te lo recomiendo, toma nota. Te voy a comenzar capítulo 24, versículo 33, y dice: así también vosotros, o sea, ustedes, cuando vean todas estas cosas, conoced que está
cerca a las puertas. Están hablando de la venida del Hijo del Hombre, la venida del Señor, la venida de Cristo. Dice, cuando veas todas estas cosas, ¿te acuerdas que el capítulo 24 comienzan los discípulos del Señor a preguntarle al Señor, ¿cómo va a ser, qué señales va a haber cuando vayas a regresar? Y qué señales van a haber para hablarnos del fin. Entonces el Señor les dijo, van a haber guerras y rumores de guerra, lo hemos visto. Van a haber terremotos, el amor de muchos se enfriará, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Entonces les empieza a decir cómo es de que iba a ser ese terreno que se iba a marcar para la venida de Cristo. Más sin embargo, Jesús les dijo, cuando vean todas estas cosas, no se alarmen, porque todavía no es el fin. Sino les está diciendo, todo esto está marcando que el tiempo se está acercando. Está diciendo, está a las puertas. Entonces el versículo que estábamos leyendo, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Ok? Ahora lo interesante, y ahí es donde sí comienza el slide, lo interesante es de que en el capítulo 24, versículo 36 al 37, ese capítulo de Mateo que Jesús estaba hablando, Jesús menciona a Noé. Entonces vamos a leerlo y dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Jesús les estaba diciendo. Y fíjate, les dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, les aclaró algo, les dice, cuando las cosas empiecen a aparecer como las cosas que estaban pasando en los días de Noé, así va a ser la venida del hombre. Interesante, ¿no? Y luego les dice, en el siguiente versículo, porque como en los días, fíjate, te lo coloreé para que le prestemos atención a ciertas partes, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró a la barca. Vamos a leer el siguiente versículo que dice, el 39. El 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Ok? Les está hablando Jesús y les dice, como en los días de Noé, ¿me entienden? Estaban casándose, dándose en casamiento. Y cuando veas todo eso, dice, y no entendieron hasta el día que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será el día en que sea la venida del hombre. Aquí tengo unos apuntes aparte. Entonces, fíjate lo que estaba sucediendo. Vamos ahora a regresar a leer esos versículos, pero vamos a cortarlo en pedacitos para que lo entendamos bien. Regresemos al versículo 36. Que dice, como en los días versículo 36 dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces, ¿cómo va a ser los días cuando el Señor regrese, cuando estén acercándose todas esas cosas? Como los días de Noé, ¿verdad? ¿Sí lo entendieron? Quedó ahí. Versículo que sigue. Ahí viene lo interesante. Dice, porque como en los días antes del diluvio, mira lo que estaban haciendo. Estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento antes de que viniera el diluvio. Ahora te voy a preguntar, de esas cosas que está mencionando, ¿qué cosas ustedes ven que es malo ahí? Yo no encontré nada. O sea, fíjate lo que está diciendo. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Dice que estaban comiendo, estaban bebiendo y estaban dándose en casamiento. Entonces tú dices, muchos dicen que lo que va a pasar es de que ellos estaban viviendo
una vida normal. O sea, ellos vivían el día y regresaban el otro día y hacían lo mismo que todos los días y así. O sea, como que no estuvieron atentos. Tal vez, si tú me dejas a mí profundizar un poquito más, podría decirte, o podría yo preguntarme, ok, ¿será que qué es lo que estaban comiendo? ¿Qué es lo que estaban bebiendo? ¿Y quiénes estaban casando? ¿Entiendes? Pero bueno, nada más para no entrar a especulaciones, entonces vamos a entrar a la palabra de Dios y vamos a ver otras cosas. Pero avanza al otro versículo, 38, 39. Y fíjate, y dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Esa palabra decir no entendieron podría ser así como que, como por ejemplo, tú hablas inglés y yo hablo chino, y yo te hablo a ti y no entiendes. ¿Es tu culpa? No, ¿verdad? No es tu culpa. Porque, pero no habla de ese no entendieron. Habla acerca de que ese no entendieron es de un no entender de decisión. Por ejemplo, dice la palabra de Dios que Noé pregonaba la palabra. Noé predicó. Antes de que viniera el diluvio, Noé predicaba. Trabajaba en la barca, pero predicaba. Mas sin embargo, aunque el Señor, aunque Noé les decía a las personas, cambien su manera de vivir, aunque les decía, limpien su corazón, acérquense a Dios, dejen las malas costumbres, ¿sabes qué? Ellos no entendieron. Dijeron, ¿sabes qué? No. Entonces dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. ¿A quiénes se llevó? A todos, ¿verdad? Dice que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Ahora, vamos a ver unos versículos más abajo, el siguiente slide. Mateo 24, 43. Sigue hablando Jesús, ¿ok? Sigue hablando Jesús. Y fíjate lo que dice. Pero sabed esto, que si el padre de familia, entonces ¿a quién les está hablando? Jesús. A los padres de familia, ¿verdad? Les está hablando a las familias, dice. Pero sabed esto, si el padre de familia supiera cuál hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. O sea, lo que quiere decir es de que si el padre de familia estuviera enterado de las cosas que iban a suceder, iba a cuidar a su familia. Entonces, esto solamente fue la introducción para que podamos entender el tema. El tema del día de hoy se llama, el siguiente slide, se llama Salvando a la Familia. Justo a tiempo. Ahora sí, vamos al libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5. Y aquí vamos a ver ahora sí la historia de Noé. ¿Qué es lo que estaba pasando con Noé? Dice, y vio Jehová la maldad de los hombres, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El versículo que sigue dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Fíjate, ese es el versículo 6, capítulo 6, 11. Habían unas cosas que estaban sucediendo. En el libro de Mateo decía que estaban comiendo, bebiendo y dándose en casamiento. Pero aquí te está diciendo 4 cosas diferentes, que son esas. El que sigue, las 4, dice, primero que nada, la maldad de los hombres era mucha. La maldad de los hombres era mucha. Segundo, sus pensamientos eran solamente malos. Tercero, se corrompieron. Y cuarto, estaban llenos de violencia. Ahora, fíjate, la primera y la segunda se parecen. La maldad de los hombres era mucha y sus pensamientos eran solamente malos. Pero yo profundicé un poquito más y me di cuenta que esos dos primeros básicamente se hicieron de esa manera por el tercero, porque se corrompieron. Ahora, yo me metí a buscar la información en el diccionario y está muy interesante porque la pregunta es, ¿qué significa la palabra corromper?
Fíjate, corromper significa hacer que un cuerpo o sustancia orgánica se descomponga de manera que huela mal o no se pueda utilizar. Otro de los significados decía hacer impuro el aire o agua de manera que huela mal o no se pueda respirar o utilizar. Eso era el significado que da el diccionario. Solamente por el puro significado tú te puedes dar cuenta de algunas cosas que lo que hace es que, ponte tú, lo que es de una manera se descompone a ser de otra manera, pero o se transforma de otra manera, pero no es como que se transforma para bien, sino que se transforma para mal. Imagínate, lo que te está dando a entender el primero es que literalmente se echa a perder, ¿no? Pero ahora encontré la definición de corromper, y esto es más hablando acerca de una persona. Y dice, de manera figurativa, significa ejercer soborno sobre alguien con dádivas o regalos. Pero también se utiliza para referirse a la acción de seducir, pervirtiendo a una persona. Como se desprenden de las mismas definiciones del verbo, está relacionado e interconectado con seducir y sobornar. Fíjate, está muy interesante, porque te está diciendo que el corromper es literalmente descomponer algo, quitarlo de su forma original y hacerlo mal. Y no estoy hablando de la persona en sí, estoy hablando de toda la gente en ese tiempo, en los tiempos de Noé. Ahora, cuando tú regresas a esos 4 puntos, si podemos regresar, gracias. Dice, la maldad de los hombres era mucha. Cuando dice que la maldad era mucha, significa que estaban haciendo actos que eran malos. Te estoy diciendo, o podría yo argumentar, robaban, mataban, ¿me entiendes? Cosas que eran malas. Esos eran los actos de maldad que estaban haciendo. Pero muy interesante, porque en la Biblia yo encontré en Ezequiel 28:15, cuando se habla de Satanás, antes de que fuera Satanás, que el Señor lo reprenda, cuando él era Luzbel, fíjate lo que dice, era perfecto eras. ¿Cómo era? Perfecto. Fíjate, o sea, antes de entrar a lo demás, de leer lo demás, fíjate lo que nos dice la palabra de Dios, que el enemigo en algún momento era perfecto. Pero fíjate lo que pasó con él en todos tus caminos. Esta palabra caminos es importante, se me olvidó subrayarla, porque en todas las decisiones que él tomaba, a donde él se dirigía, él era perfecto. Mas sin embargo dice, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti, que se halló en él, maldad. Cuando se halló en este ser la maldad, se empezó a corromper y terminó de ser Luzbel, que significa ángel de luz, a terminar a ser Satanás. Ahora, regresemos a esos 4 puntos una vez más. Porque, fíjate, no, la siguiente slide que explica qué es la maldad. Está de rojo, si me ayudas con eso. La maldad. Fíjate, esto está muy interesante. Que no sé qué le moví aquí y se me movieron mis slides. Ok, dice, maldad. El significado de maldad es hacer lo malo. O sea, traté de buscar más en español y solamente era hacer lo malo. Pero fíjate, esto estaba bien interesante, porque en inglés la traducción que me daba para maldad, habían dos traducciones. Una era evil y la otra era wicked. No jueguen. O sea, ¿sabes qué es tan hermosa la tecnología? Porque te ayuda a poder adentrarte más, investigar y poder sacar la información. Pero ustedes saben, evil, ¿qué es evil? El enemigo, ¿no? Básicamente el diablo, diabólico. Pero fíjate, dice wicked, y esa palabra a mí me suena un poquito más fuerte. Y estaba viendo que los sinónimos de wicked también están sus definiciones, porque
se utiliza para poder describirlo, pero significa unrighteous, ungodly, godless, impious, profane, blasphemous, immoral, corrupt, depraved. Tal vez se suenan las palabras muy complicadas en inglés. Te las traduzco. En unos significados que estaba viendo decía unholy, o sea, lo contrario de santo. Imagínate qué es lo contrario de santo. Si el Señor es santo, imagínate qué es lo contrario de santo. Pues ser wicked, ¿no? Entonces, es injusto, es que no tiene a Dios, o que es en contra de Dios, es impío, es profano, es blasfemo, es inmoral. Dice que hasta es depravado. Wow, entonces fíjate, la tierra en ese momento estaba pasando por una circunstancia bastante difícil, porque dice la palabra de Dios que la tierra estaba llena de maldad. Regresemos a esos 4 puntos, por favor, si me ayudan. Entonces, vamos a regresar a esos 4 puntos. Y yo regreso aquí. Ok, ya salió. Entonces, cuando regresamos a esos 4 puntos, dice que la maldad de los hombres era mucha, ¿verdad? Ya entendemos eso. Pero después dice que sus pensamientos eran solamente malos. Y ahí es donde entra lo complicado del asunto. Porque el hecho de que sus hechos sean malos no significa que los pensamientos también sean malos de todas las personas. Pero en ese momento sí. Entonces lo que a mí me lleva a preguntarme en ese momento es: ¿cómo es que los pensamientos de todos eran malos? ¿Y sabes qué es lo que me di cuenta? Que la maldad, que era mucha, empezó a ser tan normal, empezó a ser tan común, empezó a hacérseles a ellos natural. Entonces ellos ya lo pensaban y lo veían normal, lo veían bien, lo veían como que, o sea, nada extraño estaba pasando. Había afectado no solamente sus hechos, sino que había afectado sus pensamientos. Y ¿sabes qué? Está pasando hoy día todo esto. Te lo voy a explicar de una forma. Aquí en Chicago hubo una historia, me voy a reservar el nombre por respeto, pero yo sé que tú sabes la historia, de una jovencita embarazada. No me acuerdo cuántos meses tenía, pero estaba embarazada. Imagínate qué alegría ella, su esposo. Entonces, esta jovencita, y si te recuerdas, hazme que sí, esta jovencita en Facebook vio que en un lugar, en una casa, regalaban cosas para bebé. Entonces esta jovencita fue a esa casa. Entonces cuando llegó a esa casa, era una joven mujer y una mujer adulta las que abrieron, y le dijeron: sí, tenemos muchas cosas para los bebés, entra a la casa. ¿Y sabes qué es lo que sucedió? Esa joven embarazada ya no salió viva de ahí. La mataron. Esto me da tristeza, me da asco, me cuesta expresarlo en palabras. Pero sabes, es que eso no es lo más malo. ¿Sabes qué es lo malo? Que le abrieron su vientre para sacarle a su bebé. ¿Cuánta maldad tiene que tener una persona para abrir a una persona viva, que tiene una persona viva dentro de ella, y hacerle tanta maldad? ¿Se recuerdan de la historia? Era una historia tan sonada, tan triste, tanta impotencia. Cuando tú lo veías en las noticias, tú decías: ¿cómo puede ser posible? Era un acto malo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? El problema que ahora yo veo es de que están trabajando tanto con las mentes de las personas, que ahora una jovencita embarazada puede ir a hacerse un aborto. Es lo mismo, es lo mismo. No es una opción, es lo mismo. En muchos de los casos descuartizan a un bebé
y lo sacan por pedacitos. Pero lo extraño es de que es bueno. O sea, que no es malo en el pensamiento de muchas personas. ¿Cuál es la diferencia? Entre esos dos actos yo no veo ninguna diferencia. Los dos son maldad, pero el problema es que estaban afectando el pensamiento de todas las personas. ¿Por qué? Porque se estaban corrompiendo. Y dice que el tercero se llenó de violencia. Es una palabra que nosotros entendemos fácilmente, violencia, ¿verdad? Había violencia. En algunas otras definiciones te pueden decir que habían abusos, que había corrupción, que había un montón de cosas malas. Pero ¿sabes qué me llamó la atención, Beco, cuando lo estaba estudiando? Que en mi Biblia de estudio, esa palabra violencia, como decía, o mejor, bueno, aquí la tengo. Mi Biblia de estudio, en ese versículo, es Génesis 6. Te lo voy a leer porque eso es el significado que mi Biblia de estudio me da. Fíjate, dice que en el versículo 11: se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Cuando yo voy aquí entre mis apuntes dice, más exactamente, injusticia. Se llenó la tierra de injusticia. Recuérdate que la razón por la que el Señor le dio la oportunidad a Noé es porque él era un hombre justo. Mas sin embargo, la tierra, las personas en la tierra, por haberse corrompido, por empezar a hacer actos de maldad, porque su pensamiento ya se había distorsionado y corrompido, se llenó de injusticia. Te voy a leer un versículo bíblico que vas a encontrarlo en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 13. Fíjate, esto está interesante. No es ese, perdón, denme tanta oportunidad. Maldad. Perdón, Lucas 17, ¿lo tienes? Fíjate lo que dice Lucas 17. Este versículo bíblico se parece mucho al de Mateo 24 y te vas a dar cuenta. Pero en este versículo hay una diferencia enorme. No diferencia, hay algo que se le agrega que es muy enorme y que nos va a ayudar bastante. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, cuando el Señor regrese. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. ¿Verdad que se parece mucho? Ok, sigamos. Y dice, hasta el día en que entró Noé al arca y vino el diluvio y los destruyó. ¿A quiénes? A todos. Ok, pero aquí se agrega algo más. Dice, así mismo como sucedió en los días de Lot. Ahí se le agrega, dice, como en los días de Noé, pero aquí se le agrega, así mismo como pasó en los días de Lot. ¿Quién era Lot? Solamente por decirte algo, ¿se acuerdan de Abraham? De donde viene el pueblo de Israel, Abraham, Isaac, Jacob, los 12 patriarcas y el pueblo de Israel. Bueno, Abraham tenía un sobrino que se llamaba Lot. En un momento de vivir con Abraham, Lot toma la decisión de irse a una tierra donde había mucha oportunidad de salir adelante. El problema de esta tierra es de que tenía problemas morales muy fuertes. Entonces fíjate, dice, así mismo como sucedió en los días de Lot, muy similar, y estamos hablando de tiempo después. Fue Noé y todavía faltó que llegara Abraham para que llegara Lot. Y dice, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó. ¿A quiénes?
a todos. Es muy interesante porque cuando tú comparas estas dos historias, estás viendo a un hombre, estás viendo a Noé, que viene un diluvio. Nunca antes había llovido sobre la tierra y empieza a llover. Y tienes a Lot, otro padre de familia, ¿verdad?, que vivía en una tierra llamada Sodoma, donde estaba tan corrompido que el Señor trajo un juicio y empezó a llover fuego y azufre. Cañón. Pero fíjate, esto es lo que subrayé, la palabra Sodoma. Antes de que fuera destruido Sodoma y Gomorra, el Señor envía a unos mensajeros por Lot para ir por él y su familia y sacarlos de la ciudad. Muchos dicen que eran ángeles, otros dicen que eran varones, ¿me entienden? Que eran hombres apuestos grandes. El punto es de que estos hombres van a la casa de Lot y de repente los hombres de la ciudad, pero chécate esto, porque este es y te digo, apúntalo, porque tú puedes ir a verificar lo que te estoy diciendo. Tocaron a la puerta de Lot y le dijeron: saca a esos hombres. Dice que los que fueron a buscarlo, dice que eran desde los más grandes a los más pequeños. O sea, yo no sé si hasta había niños ahí, pero decían: saquen a esos hombres que vinieron a tu casa porque queremos conocerlos. La palabra de Dios es bien respetuosa, pero cuando tú buscas el significado, dice que esas personas literalmente lo que querían tener con ellos eran relaciones sexuales. Ahora la pregunta es: ¿cómo es de que estas personas sabían que podían, o sea, que estaban esos hombres, y por qué tenían la intención de hacerles ese daño, ese mal? Entonces lo que nos lleva a esto a poder entender es de que la manera en la que estaban viviendo era una manera inmoral. Hay una palabra en el diccionario, eso no lo apunté en mis notas. La palabra se llama sodomía. ¿Lo han escuchado alguna vez? Esa palabra es tomada de estos escritos bíblicos. O sea, literalmente agarraron esa palabra y la transformaron en sodomía de esta parte de la Biblia para describir el acto homosexual entre un hombre con otro hombre. Y también podríamos voltear la moneda, ¿verdad? Entonces, por esa razón es de que hubo un juicio para Sodoma y Gomorra, y está cañón. Yo sé que suena duro, yo sé que suena fuerte. Prácticamente lo que estaban viviendo en los días de Lot se estaba viviendo también en los días de Noé. Y ¿saben qué? Había maldad, se estaban haciendo y muchos otros tipos de pecado. Porque ¿saben qué? Déjenme decirles también, y el Señor sabe, la homosexualidad no es el único pecado sexual. También lo es la pornografía. También lo es las relaciones sexuales antes del matrimonio. También lo es estar casado y estar con otra persona. Eso se le llama adulterio. También lo es, ¿me entienden? ¿Y saben por qué les hablo así de claro? Y se los digo con mucho respeto y con mucho amor. Porque esta es una de las áreas en las que estamos siendo atacados todos, ustedes, yo, todos. Es una de las áreas que el enemigo utiliza con más avidez, con más cautela, para podernos engañar a nosotros, para podernos atrapar a nosotros. Hay personas que están atrapadas en la pornografía. O sea, ¿me entienden? Entonces, la gente está viviendo en cierta maldad y sus pensamientos estaban siendo transformados. Estaban siendo, no transformados, corrompidos. El día de hoy, chicos, nuestros pensamientos están siendo bombardeados. ¿Sabes qué? Me dio risa y te lo voy a enseñar. No, déjame ver, tengo tiempo todavía. Me dio risa porque cuando estaba buscando el significado de maldad,
me apareció algo que yo dije, ay, qué risa, maldad. Chécate, me apareció algo. Yo busqué el significado maldad y me apareció que así, fue lo primero que me apareció. No me apareció significado, no me apareció una noticia donde había guerra. ¿Sabes qué me apareció? Una canción. ¿De quién creen? Maluma, baby, princesa. Una canción de Maluma. Y yo dije, ay, y me iba a seguir. Pero ¿sabes qué? Se me hizo interesante. ¿Quieres que te lea un poquito? Dice, su mamá cree que ella es una niña sana durante la semana, pero cuando llega el fin de semana, rápido la mente. Y es cuando yo empecé a leer la canción, yo dije, no inventes. Puede ser una canción simple, facilona, que él escribió sin pensarlo. Pero ¿sabes quién sí lo estaba pensando? El enemigo. Dice, pero rápidamente cuando llega el fin de semana, la mente se le daña. Dice, dice que le pongan eso, que la pone a bailar. Dicen que es juiciosa, pero está puesta para la maldad. Y el coro, ya me voy a ir al coro y ya de ahí ya le quito. Dice el coro, síguelo, no hay quien la vaya a parar. Síguelo. Dicen que está juiciosa, pero está puesta para pura maldad. Perdón, tiene un verso aquí que sí te lo quiero decir. Dice, ella es una diabla sin cacho, o sea, sin cuerno. Me agarró borracho, por eso de la lista no la tacho. Dicen que le gustan las mujeres. No juegues hablándote de una mujer. O sea, el enemigo está puesto ¿para qué? Para transformar nuestra mentalidad. El día de hoy todavía te puedo decir esto, y lo digo sin temor en el teléfono. Yo amo a las personas que necesitan a Dios. Yo necesitaba a Dios. Yo pasé por un montón de situaciones que ustedes no saben. En serio, que podrían ser vergonzosas. Situaciones en las que yo pude haber quedado marcado de por vida. Pero ¿saben qué? El Señor me hizo libre. El Señor me hizo libre. Entonces, pero el día de mañana tal vez no. Vamos a seguir. Dice la palabra de Dios, el versículo que sigue está en Proverbios 14:12. Esto es interesante. Dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. El siguiente verso dice en Mateo 7:13 al 14. Fíjate lo que dice el Señor. La primera línea en rojo es lo que les recomienda el Señor Jesús. Dice, entrad por la puerta estrecha. Eso es lo que dice el Señor, entrad por la puerta estrecha. Le está diciendo a sus discípulos, a los que lo siguen, entra por la puerta estrecha. Gadiel, entra por la puerta estrecha. Frida, Edith, entra por la puerta estrecha. Héctor, entra por la puerta estrecha. Entren por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque ancha, grande es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Sabes qué es lo que te está diciendo el Señor Jesús? Perderte es fácil. Perderte es fácil. Y muchos son los que entran por ella. Muchos son los que entran por ella. Me dolía, ¿saben por qué, chicos? Porque era un pueblo entero al que el Noé le predicaba, al que Noé le decía cambien. Nadie hizo caso. Muchos prefirieron el camino fácil. Nos gusta vivir como nos gusta vivir. Mas sin embargo dice, porque estrecha es la puerta. No te voy a mentir, seguir a Cristo no es fácil, pero es posible con la ayuda del Espíritu Santo. Pero vivir sin Cristo tampoco es fácil, chicos. Vivir sin Cristo es lo peor que te puede pasar en la vida. Mas dice aquí, porque estrecha es la puerta, es pequeña y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Saben qué es lo que te está diciendo? Es algo de tomar decisiones. Porque
te lo voy a decir cómo es. Estamos en el momento en el que tienes que decidir. O sea, ya llegamos al momento en el que tienes que tomar una decisión. O eres del Señor o no eres del Señor. Y el versículo que sigue dice, Mateo 22:14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Yo considero que nosotros, chicos, somos de los pocos escogidos. Somos de los pocos que seguimos buscando al Señor. Pero ¿saben qué? No se confíen. La palabra dice que van a venir muchos, Mateo 24, no lo puse ahí, pero dice que van a tratar de engañar aún a los escogidos. ¿Qué es lo que hace el Señor con Noé? En el slide que sigue, dice Génesis capítulo 6, 18. Para esto, el Señor habla con Noé y le dice: mas estableceré mi pacto contigo. Fíjate lo que le dice: voy a hacer un pacto contigo. Y dice: y entrarás en el arca, tú y quién es más, y tus hijos, y tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Le dijo: ¿sabes qué? Vas a ser salvo tú y tu casa, porque voy a hacer un pacto contigo. Viene el diluvio, y en el capítulo 9, versículo 16 al 17, este es el último. Dice: estará el arco. ¿Saben qué es un arco? Un arco, dice: estará el arco en las nubes, y lo veré. Está hablando el Señor: y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dios dijo Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. ¿Y saben cuál es la señal del pacto? Esa es la señal del pacto, chicos. Siguiente slide. Vamos a... ¿Se pudo? ¿No se pudo? ¿Se trabó? ¡Ja! La señal del pacto, chicos, que el Señor hizo con Noé fue un arco iris. Después de que pasó el diluvio, el Señor hizo un pacto con Noé y le dio como pacto un arco iris. No es casualidad que bájenle el volumen al gris. No es casualidad que aún las personas que apoyan este grupo usen esos colores como su bandera. Es literalmente una forma de decirle al Señor: a nosotros no nos importa tu pacto y nosotros vamos a vivir de la manera en que nosotros queremos vivir. Mas sin embargo, para nosotros, chicos, eso es la imagen del pacto de Dios. ¿Qué te puedo decir yo para terminar? Yo no te conozco a ti personalmente. Yo no sé qué es lo que estás viviendo, qué es lo que has pasado. Lo que sí te puedo decir es que yo te entiendo. Si en algún momento en tu vida ha llegado pensamientos de esta índole, yo te pido que no te sientas que no vales para Dios. Tú vales para Dios demasiado. Los que están viendo en el Facebook, ustedes valen para Dios tanto. Dios los ama tanto que Él entregó su vida para poder cambiarnos, transformarnos. Muchas personas dicen que nacieron de esa manera, pero por eso el Señor Jesús, cuando Él vino, le dijo a sus discípulos, le dijo a todos los que lo estaban escuchando, le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Hay un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Hay un cambio, hay algo que el Señor puede hacer en la vida de cada persona. Si tú conoces a una persona así, tampoco la discrimines, tampoco, ¿me entiendes? En el nombre de Jesús, yo tengo amigos que son homosexuales y los amo y no comparto su punto tal vez, pero llego y ¿saben qué? ¿Cómo se refleja el cristianismo? Cuando de repente ellos llegan a tener una necesidad y tú puedes estar ahí presente para orar por ellos, para ayudarles, a ellos, a su familia, ¿me entiendes? Entonces, vamos a hacer una oración. Vamos a decirle: Señor, ponte de pie. Señor, gracias por tu palabra.
Gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por tu palabra. Dile, Señor, gracias por tu palabra. Señor, yo sé que puede ser complicada. Sé que en ocasiones, Señor, puede sonar muy fuerte, Señor, porque en nuestro pensamiento nos hemos construido ideas de lo que es el amor, ideas de lo que es la igualdad, ideas de lo que es el respeto, Señor. Pero entendemos, Señor, que nada de eso, Señor, puede ser justo, Señor, si para ti, Padre Santo, no es agradable, Señor. Padre, te pedimos, Señor, por todas estas personas, Señor, que los puedas ayudar, Padre Santo, a los que vean este mensaje, a los que podamos tener contacto, Señor. Que podamos todos juntos conocerte, Señor Jesús. Señor, tú nos puedes transformar a nosotros, Señor. Tú nos puedes, Señor, libertar. Tú nos puedes ayudar, Señor. Hay testimonios, Señor. Yo conozco personas que han tomado la decisión, Señor, de seguirte, bendito Dios, a pesar de las dificultades, Señor. Sé, Padre Santo, que muchas personas, Señor, están sufriendo, Señor. Yo te ruego que los ayudes, Padre Santo. Ellos siguen siendo, Señor, creación tuya, Señor, que tú amas, Padre Santo. Señor, que tú amas tanto, Señor, que estás dispuesto a irlos a buscar, Señor. Padre Santo, ayuda, Señor, ayúdanos a nosotros a poder ser los más delicados posibles, Señor. Que ellos puedan ver el amor de Dios a través de nosotros, Señor, y no vean a través de nosotros juicio ni condenación, sino que ellos puedan ver restauración, Señor. Así como has restaurado a nuestras familias de muchos de nosotros, así como nos has libertado de la muerte a muchos de nosotros, así como has cambiado la mentalidad, Señor, perversa de maldad que teníamos muchos de nosotros, Señor. Así tú puedes, Señor, también traerles esperanza, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Creemos en tus promesas, creemos en tus promesas, bendito Dios. Tu palabra dice, Señor Jesús, que el que confiese a Jesús como su Señor y su Salvador será salvo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tú eres, Señor, un Dios de pactos, Señor. Tú eres un Dios que cumple sus promesas. Tú eres un Dios poderoso, un Dios que nos ama, Señor.